Yo soy Luis Santiago Quintós, estoy en la Facultad de Cantabria, estamos en el Grupo Radón y bueno, primero, por supuesto, agradecer a la invitación para poder estar aquí. No son muchas las oportunidades que tenemos de poder hablar de estos temas, como bien sabéis los demás, entonces, aunque seamos pocos, somos pocos, pero fuertes. La ventaja que tiene ser el último es que, bueno, que muchas de las cosas ya se han hablado. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tratar de saltarme esas cosas contando las anécdotas que puedan ocurrir con relación a los comentarios que han hecho Jesús y Borja. Y luego sí que había traído de repuesto, pero no pensando en hacerlo, pero igual sí que es importante en un ratico, al final, hablar sobre la directiva, digamos, cuál es el plan o en qué afecta la directiva al radón en aspectos concretos con relación a la directiva. Es una charla que me han pedido que haga el 23 de mayo, o sea, el mes que viene, para la Sociedad Española de Protección Radiológica, que va a organizar una jornada en Madrid relativa a cómo el impacto de la directiva europea no solo en el radón, en todos los aspectos relacionados con la protección, digamos, del reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. Bueno, si nos da tiempo, pero de todas maneras vamos a ir rápido. Bueno, 30 años. Aquí Jesús se quedó corto, son 40. Son 40 porque ya mi tesis, en el año 77, yo ayudé como se hacía de antes, ahora ya es más difícil, como se hacía de antes, ayudabas a tu jefe, entre comillas, para que hiciese la tesis y luego él te ayudaba a ti y era la cadena que se hacía de tesis doctorales. Entonces, mi compañero Jesús Soto, que en paz descanse, pues bueno, estaba de numerario, de PNN, y entonces él hizo la tesis sobre el estudio del transporte atmosférico radón en la discontinuidad tierra-mar. Era una cosa muy interesante que luego comentamos muy brevemente. Entonces luego a mí me tocó hacer la tesis sobre la exhalación de radón del suelo. Entonces, bueno, a partir de ahí nos dedicamos a varias cosas, variopintas, pero bueno, yo en alguna manera el radón ha sido, digamos, mi leitmotiv desde el punto de vista de vida. Bueno, por eso llevamos 40 años con la radiación, tenemos muchas medidas, muchas cosas y bueno, pues tenemos la experiencia acumulada que dan las canas, un poco. Y también los errores y las equivocaciones que las mismas producen. En cualquier caso, mirad, nuestro grupo no es un grupo dedicado exclusivamente al radón, porque si nos dedicamos exclusivamente al radón nos morimos. Somos un grupo de 2 profesores numerarios y 8 contratados, lo que aparece ahí. 2 profesores numerarios, 2 doctores, 3 predoctorales y 4 técnicos de laboratorio. Si para pagar a toda esta gente, los miliburistas de turno, tenemos que depender del radón, estamos muertos. Entonces lo que hacemos es simplemente otras cosas que pueden ser de ideas yo siempre lo cuento como ideas para otros compañeros que puedan supervivir exactamente igual que nosotros. Una, pues hay 30.000 fuentes radiactivas perdidas. La IAEA ya dice, hay 30.000 fuentes radiactivas perdidas. Dice, no puede ser. Dice, pues sí, las hay. ¿Y dónde están? No lo sé. ¿Y dónde es posible que estén? En la chatarra. ¿Y dónde es posible que se lleve la chatarra? A las acerías. ¿Y qué ocurre? Pues que las acerías lo funden y cuando se funden la fuente radiactiva pasa al aire. Y eso fue lo que ocurrió en Algeciras cuando se fundió una fuente de cesio brutal de 120 curios y contaminamos toda Europa. Y la estación digamos, la factoría de Algeciras estuvo cerrada 2 meses y perdió 2.000 millones de pesetas y todas esas cosas. Pero bueno, quiero decir que eso es. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Pues que todas las acerías que se precien, las gordas, tienen unos pórticos a la entrada para poder controlar si la chatarra es radiactiva o no. Y si lo es, hay que descargar la chatarra y hay que buscar la fuente. Eso es muy importante para los puertos, porque en los puertos se descarga la chatarra. Y cuando descargas chatarra, si resulta que a partir de ahí el camión sale y se mete en el circuito urbano, ya la responsabilidad civil, legal y demás se diluye, porque todo cargamento de barco de chatarra, hay un documento que dice que está libre de radiactividad. Es mentira, porque si no, no encontraríamos las fuentes que estamos encontrando. Pero claro, el aspecto legal le eluden en el momento en que decir, sí, fue en el stop que va para la derecha que un terrorista os tiró la fuente. ¿Y cómo demostrar lo contrario? Pues ese es uno de mis grandes quejas a la administración. Es necesario los pórticos en los puertos, pórticos de control de descarga de materiales. ¿Qué ocurre? Que los puertos tienen su propia legislación, su zona franca, su zona no sé qué, y van a su aire. Y hacen muchas cosas de seguridad, pero no se preocupan del tema radiológico. Bueno, pues nosotros
Estamos trabajando con las acerías del norte de España, controlando los pórticos, controlando el producto. Porque es que además ahora resulta que si una acería quiere vender su producto para hacer tenedores, pues el tenedor no puede ser radiactivo. Y puede ser radiactivo, claro que sí, pero resulta que el que compra ese acero exige que esté libre de radiactividad. Hasta ahora eso era ciencia ficción para una acería. Ahora ya no, ahora ya forma parte de su proceso de venta de su producto. ¿De acuerdo? Bueno, esa es nuestra fuente de financiación más importante. Bueno, por supuesto que participamos en la restauración de las minas de uranio que ya no hay en España, pero que porque todas están cerradas o en proceso de restauración. Las de Salices, donde hemos hecho los experimentos, es porque están restaurándola. Entonces hay otras muchas que hay. Ahora oiréis hablar de una tal Berkeley que está intentando abrir una mina en la zona de Salices, próxima a Retortillo. Bueno, pues cuando oigáis hablar de esa mina, pues es una mina australiana que todos los que están en el campo piensan que lo que es un proceso especulativo, más o menos. ¿Por qué? Pues porque resulta que las concentraciones de las minas de uranio de España son del orden de 600 ppm de uranio. Un valor, bien. Bueno, pues los estériles, es decir, lo que tiran los africanos y los australianos, lo que tiran, lo que no usan, tiene del orden de 6.000. Entonces, claro, económicamente no es viable el seguir explotando una mina de 600 cuando puedes comprar en el mercado algo que esos ni usan y queda 6.000. Entonces, el que se hayan venido aquí, en alguna manera, intenten explotar algo de 600 es cuando menos sospechoso. Da la sensación de lo que se está haciendo tienen, eso sí es verdad, han conseguido todos los derechos de explotación de uranio en España en los próximos 50 años, 40, no me acuerdo cuántos. Pero el que realmente vayan a explotar está en duda. Han empezado a hacer excavaciones y su filosofía está en alguna manera de decir, no, es que esta mina no tiene nada que ver con la otra era muy mala, esta es muy buena, porque es una minería por la cual yo voy cogiendo el mineral, le voy cogiendo, le meto para atrás, le exploto, pero lo que voy manchando lo voy recubriendo. ¡Wow! ¡Qué bonito! El papel, digamos, el mundo feliz, ¿no? De restaurar inmediatamente después de quitar lo que acabas de estropear. Bueno, pues ese es como está. Pues estamos ahí metidos. El otro es muy interesante. Yo no sé si aquí lo hacéis o no lo hacéis, pero de verdad, si tenéis incineradora, que no lo sé, en algún sitio de Canarias habrá alguna incineradora, y eso me parece también urgente. Vamos a ver. El cáncer de tiroides, que es esa cosa que tenemos aquí, la glándula que controla nuestro metabolismo, pues ha crecido de manera, no se sabe por qué, y crece. Hace tiempo, cuando uno tenía cáncer de tiroides, lo que le dan, bueno, para el tratamiento del cáncer de tiroides, el tiroides funciona solamente con yodo. El yodo no es radiactivo, evidentemente. Pero a alguien se le ocurrió, para detectarlo, el inyectarte yodo radiactivo para ver si tu glándula de tiroides absorbe o no absorbe, porque químicamente el yodo y el yodo radiactivo es igual. Nuestro cuerpo no distingue entre los dos yodos. Bueno, por eso precisamente, si absorbe solamente una parte de mi glándula y luego yo mido la radiación, veré que dice, oye, solo la derecha es la que absorbe, tienes un problema en la parte izquierda, hay que tratarlo. Puede ser diagnóstico, el yodo 131, que es un elemento radiactivo artificial, puede ser para diagnóstico o para terapia, para que te metan yodo para matar esas células que tienes malas. Bien, si resulta que el yodo tiene un periodo de 7 días, como ha dicho Jesús, a los 7 días la mitad, pues quiere decir que en unos 2-3 semanas ha desaparecido ese yodo. Bien, ¿qué ocurre? Que si yo me acaban de dar ese yodo y me voy al baño y me voy a hacer mis necesidades, pues entonces yo evacúo por delante y por detrás, evacúo ese yodo, estoy evacuando el yodo. ¿Y a dónde lo evacúo? A la alcantarilla. ¿Y qué pasa? Pues que se irá desintegrando. Y cuando llegue al mar, a donde sea, se seguirá desintegrando. Es decir, no hay ningún problema con la evacuación normal. ¿De acuerdo? Con el método antiguo de coger todo el material, ¿qué ocurre cuando alguien, en vez de evacuar por su propia piel, tiene incontinencia urinaria? Ahí viene el problema. Si tenemos incontinencia urinaria, tenemos que tener pañales. Si tenemos pañales, estamos echando el yodo al pañal. Si echamos el yodo al pañal, ¿qué hacemos con el hospital? Muy cuco, muy bien, muy eludir responsabilidades, lo que dice es, oye, eso ya es un residuo radiactivo, ojo, es un residuo radiactivo que me tiene que traer usted al hospital. ¿Cómo? Que a 200 kilómetros tengo que llevar yo la caca, la meada de mi papá, de mí, al otro y tal. No, imposible, lo tiro a la basura. ¿A qué basura? A la urbana. A la urbana. ¿No ha pasado nunca nada? No, porque si en el método clásico que consistía coger los basureros urbanos y tirarlos a un vertedero,
allí se desintegraba. Se echaba a tierra y ahí estaba. No había impacto sobre acuíferos, da igual, llega al acuífero, pero el acuífero también se desintegra. O sea que no hay ningún problema en el método clásico de vertedero. Pero ¿cuál es el método nuevo? Reutilización, todo lo de las R's esas que son muy famosas y que saldrá luego más adelante con las escorias, con los polvos, Bueno, pues en el método nuevo hay que quemarlo. La incineradora lo que es una fuente de energía que puede servir, bla, 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 bla. ¿Qué estoy haciendo? Quemando fuentes de yodo. ¿Y dónde lo estoy echando? Al aire. ¿Y qué ocurre si resulta que aquí el servicio que está midiendo la radiactividad ambiental debido a centrales nucleares, porque el yodo sale por las centrales nucleares en determinadas situaciones? ¿Qué ocurre si yo doy el alerta de yodo? Pues que me lo tengo que pensar muy bien, porque igual viene de la incineradora que lo acaba de quemar. ¿Me seguís? Bueno, pues entonces, en la medida del control de que no se queme yodo radiactivo, solamente se puede hacer si todos los residuos urbanos que vienen en camiones por la noche y que van a la incineradora, se pongan unos pórticos y en esos pórticos pite o no pite la radiactividad. Si hay bien pañales, va a pitar. ¿Y qué se hace con esa basura? Pues se lleva a una campa, se esparce y alguien encuentra con unos detectores, encuentra dónde está el pañal. Suena fatal, ¿verdad? Porque ir a un vertedero en el cual tienes los residuos ves muchas cosas. Pero evitas el que se quemen una fuente radiactiva. Eso solamente lo hace la Comunidad de Cantabria. No sé por qué, le debemos de engañar muy bien en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque el problema no está en la inversión que hace la administración en el pórtico. No. Eso, ya sí, que tengo aquí dinero y lo puedo invertir. El problema es cuando pita, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? Tengo que tener un servicio que me diga, venir, que ha pitado. Y ese es el convenio que hemos hecho con ellos. Y con eso uno de nuestros becarios vive. Vive quiere decir, tenemos el dinero para poderle pagar los 1.000 euros al mes y poder ir cuando le llaman y poder investigar en otras cosas cuando está en nuestra sala. Bueno, por supuesto que el radón, ahí lo veis, el radón con todos los contratos que tenemos, con todas las historias, con todas las medidas, no llega al 10% de nuestro presupuesto. Ese es el presupuesto que tenemos que conseguir entre Carlos y yo todos los años para no echar a nadie. Entonces, si conseguimos ese dinero, la universidad encima ayuda mucho porque se queda con el 21% que no te devuelve. Con lo cual, al final, bueno, pues bien, todavía estamos generando todos los años 40.000 euros regalando a la universidad para que la universidad luego lo distribuya entre becas doctorales, predoctorales, bolsas de viaje, de las cuales nosotros generalmente no tenemos retorno. Bien, venga, pues ahora, como estamos aquí, vamos a hacer unas cuestiones propias sobre radiactividad. Mirad, a ver, si veis eso, y los americanos que hacen de todo, dice, ¿cuál es el símbolo de esos que más asusta? Pues, sin lugar a duda, el símbolo radiactivo. Es decir, si tú quieres asustar a alguien, ponle un papel de radiactividad en su coche, en su casa, en el programa de televisión, incluso los ventiladores en su tiempo giraban y cuando giraban estaba sin querer viendo a la derecha un símbolo de radiactividad. Todo eso, tu subconsciente funciona de tal manera que asocia la radiactividad a cualquier. Ya puedes protestar por la muerte del oso pardo, que si pones en la zona de la entrada del bosque un símbolo de radiactividad, dices, oye, no, yo le hablaba del oso pardo. ¿Qué tiene que ver con la radiactividad? Nada, pero a que asusta. Bueno, pues eso es. Pero curiosamente, fijaros, este es el símbolo oficial. En el mundo que nos movemos por ISOs, por nomenclaturas, por lo que sea, pues eso es lo que tenía que aparecer en todos los sitios donde aparece. Centros oficiales donde aparece el símbolo de radiactividad. Eso no asusta a nadie. Eso pasa desapercibido, con lo cual al final no se pone. Es una de las ilegalidades que se cometen a nivel de todas las instituciones, todos los centros en los cuales no tenemos el símbolo oficial homologado por la ISO, que para eso está. Pero bueno, eso es uno de los problemas que tenemos. Estas son las dosis debidas que ya ha dicho Jesús, luego por lo tanto, vamos bien. Y esto es el problema que se plantea, el problema que subyace a todo esto de la radiación natural. Parece ser que aquí hay dos tipos de radiaciones. La radiación que ha hecho el hombre, centrales nucleares, bla, 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 eso es malo, eso es el demonio el que ha llevado al hombre. Y luego, la radiación que hizo quien sea, según Jesús, las supernovas, la otra, los no sé qué, no sé cuánto, que es lo más realista, y dices, bueno, pues eso ya es radiactividad. Pero es muy importante transmitir a todo el mundo que la radiactividad es radiación, y la radiación es energía. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema o lo que sea, no distingue entre si la energía viene de Dios o del diablo. No distingue, es energía. Y la interacción de las alfas, de las betas, de las galmas, es energía. No pregunta, ¿de dónde viene usted? No puede entrar. ¿De acuerdo? Eso es muy importante.
como estamos con esa obsesión de que lo hecho por el hombre es malo y lo hecho por lo otro es bueno, pues ahí se ve más o menos. Eso es la cantidad de dosímetros personales que existen en España a 2009. No he metido el dato de 2013, que son 112.000. En el Consejo lo dicen. El control de la dosimetría, 112.000. Tenemos más que toda Europa junta. Bueno, bien, pues está bien, porque parece ser que de esta manera estamos como mucho más vigilados, mucho más no sé qué. Como veis, el fondo quiere decir que no dan nada, pero no dan nada este año, no han dado nada en los últimos 15 años. Luego, por lo tanto, si algo no da en 15 años, lo más probable es que habría que sustituirlo. O plantearte y decir, oiga, ¿usted dónde trabaja? En esta habitación. ¿Cuál es el nivel de... ¿Cuántos trabajan? Nosotros, los 15 que estamos aquí. Vale, ¿cuál es el nivel de radiación que hay en esta habitación? Porque tenemos un equipo de rayos X o por lo que sea. Pues el nivel de radiación es este. ¿Y por qué tenemos que llevar cada uno un detector? Y dice, porque lo ha dicho el gerente. Pues no, pongamos uno que nos sirve para todos. Es decir, un detector, dosimetría de área, que es la que se hace en la mayor parte de otros países de nuestro entorno. Bueno, pero es que fijaros, con valores elevados de los 20, 50 milisievert, de los 5, 20 milisievert, que es donde estamos en el límite, hay de decir, oye, mira, eso es lo que hay. Como veis, de los 110.000, pues es 1.200, muy pocos, muy poquitos. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la radiación natural? Pues que, como veremos ahora, un nivel de 1.000, que puede ser un nivel, digamos, intermedio, entre comillas, el 300 de la comunidad que nos van a imponer, y el 1.000, bueno, pongámosle, con 1.200 horas vamos a bajar lo que trabajamos, en vez de 1.500 o 2.000, 1.200, bien, ojalá lleguemos a ese nivel, con un factor de equilibrio que luego explicaremos. Fijaros las dosis que nos da. Nos da unas dosis como para decir, wow, si es que estamos hablando de mucha mayor dosis que en la dosimetría ambiental artificial. ¿Y a cuánto afecta? Pues del orden de 400.000 trabajadores, según el organismo, digamos, de defensa del trabajo de no sé quién, de la Comunidad Europea, no nuestro. Entonces al final dices, ¿y cuántos dosímetros para medir la radiactividad natural existen? Ninguno. Luego, entonces, ¿a qué estamos jugando? Algo falla aquí cuando... Bueno, lo que falla es que hemos estado transmitiendo la idea de que todo lo natural es bueno, todo lo natural es bueno, y por lo tanto, pues claro, si lo natural es bueno, también la radiactividad que viene de lo natural debe ser buena. ¿De acuerdo? Pues ese es el caballo de batalla difícil. Y como decía, mira, esto es para el cambio climático. Entonces, como decía Jesús, la mayor parte de los alumnos, de nuestros compañeros, de nuestras cosas, desconoce que eso que nos decían cuando eras pequeño, cuando hacías algo mal, vas a ir al infierno y señalaban para abajo, o vas a ir al cielo donde está la bolita y señalaban para arriba, pues que ese infierno el calor generado es fundamentalmente por los elementos radiactivos. ¿Qué me dices? Pues sí, y eso no se explica en las clases. Es muy difícil encontrarte un grupo de alumnos que sepa que el calor que hay dentro, la mayor parte, esa masa líquida que portar, que además nos genera un campo magnético que nos protege de la radiación cósmica, tiene un origen, digamos, radioactivo. Entonces dice, pues no lo sabía. Pero no te voy a decir más, si la Tierra, según los geólogos, más o menos 300 millones de años, tiene 4.500 millones de años, como bien ha dicho Jesús, el uranio tiene 4.400 millones de años. Luego ahora tenemos la mitad de uranio que cuando se formó la Tierra. Está desapareciendo el uranio, sí, cada 4.400 millones de años desaparece. Luego, por lo tanto, dentro de otros 4.400 millones de años tendremos la mitad de lo que hay ahora. 4.000 aproximadamente, para que tengamos para comer. Dentro de unos 40.000 millones de años, ese uranio que hay en el centro de la Tierra no habrá. No tendremos calor. Luego no tendremos el escudo cósmico, Qué lástima que dentro de 40.000 millones de años la Tierra desaparecerá. Se enfriará por dentro y se matará por fuera. Punto. Dice, bueno, eso seguro que alguno de nosotros sí que tiene la suerte de vivirlo, pero es así. Este es el escudo, esta es la radiación cósmica que nos contaba Jesús también, y esta es otra de las cosas que ya aprovechando me gustaría. Esto es, dijo Jesús, que la dosis que recibimos aquí en la Tierra normalmente por vivir es unos 3,5 milisievert por año. La estación espacial, esa que algunos chicos se dedican a ver por las noches y dicen, mira, ahora la veo, ya ve, aquella es la estación espacial, ¿dónde está?
Pues está a 400 kilómetros, pero para arriba. Yo siempre digo de Santander-Madrid, 400 kilómetros, pero para arriba. Pues bueno, ese señor que está en la estación espacial, por estar en la estación espacial, recibe 1 milisievert por día. 3,5 milisievert recibimos al año. Y esto es una locura. Esto es una locura, ¿qué quiere decir? Pues que la gente que está en la estación espacial y que tiene muchos días allí, pues recibe mucha radiación. Y la pregunta es, ¿y por qué cuando baja no se muere? Y dice, ¿por qué dice, se debería de morir? Y dice, pues no, porque la normativa que a nosotros nos fija en 20 milisievert por año como trabajador expuesto a radiaciones, o 50, digamos, como tope máximo, o 100 a periodo de 5 años, estos señores tienen una reglamentación propia, por razones de investigación mundial y todas estas cosas, de 600 milisievert año. Ellos firman el papel de 600 milisievert año, son héroes de la radiación. Y claro, como son pocos, por la probabilidad de encontrar que se mueran, pues es muy escasa. Es el Churchill que fumaba 25 puros todos los días y murió con 95 años, y que el fumador dice, no, mira, yo como Churchill. Y perdona, vete al hospital, que todos los años mueren 20.000 personas de cáncer de pulmón por fumar. Pero si te acoges a Churchill, pues ahí estás. ¿De acuerdo? O sea, que eso son cosas que conviene tener. Por eso yo, que tengo una sobrinita que acaba de nacer, como quien dice, no le he podido explicar todavía lo que explico a los niños de mis amigos. Lo de los viajes a Marte es una auténtica falacia. No podemos ir a Marte hasta que no resolvamos el problema de protección contra la radiación. Ir a Marte significa 439 días de ida y 439 días de vuelta. Al margen de otros problemas fisiológicos, médicos y bla, 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 la radiación que recibimos es tan grande que no llegamos. No llegamos, porque recibimos del orden de Sievert. Y si recibimos Sievert, nuestro organismo, la pasta de la que estamos hechos, no aguanta esa historia. Luego, lo de Marte está muy bien, como proyecto, como desarrollo de tecnologías, como desarrollo de lo que sea, y cuando encontremos algo que no sea plomo, porque además allá arriba son neutrones, que tampoco les va a tocar mucho, cuando encontremos un mecanismo de protección, no es un problema de propulsión, podemos llegar a Marte y a donde nos dé la gana, no es propulsión, es un problema de protección radiológica. Lo que pasa es que esto, en los comunicados de la NASA, del otro, se aparece al fondo, a la derecha, y nadie lo lee. O sea, como diciendo, no, vamos muy bien, ahora resulta que están haciendo un reclutamiento de gente voluntaria para un viaje de ida sin vuelta. Estupideces, digamos, de estas cosas de puro marketing. En ese sentido, los que somos mayores estamos mejores, porque si algún día alguien tiene que ir a Marte de pilotos, son los que ya somos mayores, tenemos una edad, y entonces, aunque nos muramos ya, da igual. Aguantamos mejor la radiación, entre comillas. ¿De acuerdo? Los niños en formación, por eso lo del radón ahora hablaremos, cuando un niño está en formación y en proceso de división celular continuo, permanente, a ese hay que protegerle. Por eso se debería de medir radón en absolutamente todas las escuelas, todas las guarderías. ¿Por qué? Pues porque el niño está dividiéndose, está creándose. ¿De acuerdo? Los que somos ya más mayores ya lo tenemos casi todo dividido, entonces ya es más difícil. Si nos afecta, nos va a afectar a largo plazo, bueno, pues de algo habrá que morirse. Sigamos, y ya me vuelvo al tema, Esta es la última parte. La última parte es que sabéis que nuestras células funcionan por el mecanismo de la bomba sodio-potasio. Si no hay bomba sodio-potasio, no existe. Es decir, una célula tiene una membrana que es permeable porque cambia la polaridad de la membrana. Bla, bla. Bla, bla, pero continuamente, es como un reloj que está continuamente cambiando. Tienes que tener un equilibrio entre el sodio y el potasio, dentro, fuera. Si tenemos déficit de potasio, evidentemente nuestra célula funciona mal, genera enfermedad. Entonces el médico te receta, tienes que aumentar tu nivel de potasio. Bien, muy bien. Entonces, ¿cuánto potasio? ¿El potasio es radiactivo? No, en absoluto. En absoluto, el potasio es un elemento químico no radiactivo, pero el 0, fijaros el número, 0,011% de los átomos de potasio son potasio 40, lo que aparece ahí. 0,0117% es radiactivo.
Solamente esa parte. Dice, eso es una porquería. Bueno, pues os acordáis del número de Avogadro, 603 por 10 elevado a 23, igual tenemos una pila de miles de millones de átomos de potasio. Sí, entonces el 0,001 es importante. Es como pedir que yo quiero el 0,01117 de la soltura de Bill Gates. Bueno, pues estupendo, nos arregla la mañana. Bueno, pues eso significa que somos radiactivos. Claro, cuando toda la gente le dices que eres radiactivo porque estás emitiendo radiación, aunque no hagas nada, aunque seas vegetariano, pues no se lo cree. No se lo cree. Los americanos llevan esto al extremo más estúpido, entre comillas, pero bueno, hay lo que hay. En todos los sitios hay tontos y también hay... De decir, mira, dormir solo es mejor que dormir acompañado, porque no te da radiación el enemigo o la enemiga. Y dice, pues sí, es verdad, me estás dando potasio, tú ponte para allá. O sea, pero es en la idea de mostrar que somos fuentes radiactivas andantes. Bueno, y ahora ya con esta parte podemos pasar al gas noble y decimos, bien, el gas noble ya le sabemos. Esta es la historia. Y yo sé que me gustaría recalcar una parte que lo ha comentado tanto Jesús como Borja, pero es muy importante, quizás no tanto para vosotros que estáis en el tema, como para el público en general. Vamos a ver. ¿Qué es el uranio? El uranio es un elemento sólido. Sólido. Yo cojo y digo, pesa, sólido. Se desintegra y da el radio. ¿Qué es el radio? Otro elemento sólido. Dos sólidos. Luego, por lo tanto, allá donde estén, ¿qué hacen? Pues como buen sólido se queda donde se produce. ¡Pamba! Salvo ¿qué? Salvo que venga un agua, y viene el agua, pasa y dice, uy, me gustas mucho, uranio, te llevo. Uy, yo soy un agua especial, te voy a llevar al radio y te dejo el uranio solo. Por eso hay zonas en las cuales hay uranio y radio en equilibrio sólido, uranio que de pronto está el uranio solo y se ha ido el radio, vaya usted a saber dónde, sígale la pista del cauce de agua, y al revés. Luego eso es muy importante. Bien, ¿qué ocurre cuando el radio se desintegra? Pues que da el radón. ¿Y qué es el radón? Como se ha repetido varias veces, un gas. ¿Y eso qué es? David Copperfield. De pronto magia, sólido, ¡fua! Gas. No, es física. Es física nuclear, es así. Entonces dices, pues ahí es donde está el problema. El problema es que de pronto de dos sólidos saco un gas. Y entonces ese gas, pues lógicamente, como en el aire exterior no tengo ni uranio ni radio, pues ese gas, ¿qué va a hacer? Moverse. ¿Por qué? Por difusión y por advección, como bien se ha dicho anteriormente. Luego, esa es la magia del tema. El radón es un gas y por lo tanto se comporta como los gases. Esos son valores máximos. Al ser como los gases, es un trazador magnífico. ¿Por qué? Pues porque creo que lo único que se nos ha olvidado decir en las anteriores es lo que se dice siempre, yo creo que ya por relatividad, es un gas incoloro, inodoro, insípido, no reacciona con nadie, es el tonto de la batería, el tonto de los gases nobles, no hace nada, ¿para qué preocuparme de alguien que es tan torpe? ¿De acuerdo? Bueno, pues como es tan torpe, a alguien se le ocurrió a lo largo de eso, en temas de investigación, utilizarlo. Nosotros en el año, digamos, ya os digo, en Santander nos dedicamos a medir y bien fácil. Este es el mar, esta es la tierra. ¿Cuánto radón sale del mar? Nada. ¿Cuánto radón sale de la tierra? Algo. Si yo mido en medio de los dos en la discontinuidad, ¿qué estoy haciendo? Pues que cuando el aire venga de aquí, mis sensores bajan, porque no traen radón. Cuando el aire venga de aquí, mis sensores suben. Luego estoy estudiando los procesos de la dinámica atmosférica. Estoy estudiando procesos de dinámica atmosférica. ¿Qué ocurre cuando tienes la boina en Madrid? Pues que el radón sale, pero no puede subir para arriba. Pues que ocurre que la concentración sube, y en esa capa, que se llama capa de mezcla, pues voy aumentando la concentración. ¿Qué es lo más importante cuando hay un proceso de contaminación y anticiclónica? Pues lo más importante es saber cuándo se rompe la capa de mezcla. Bueno, pues si hubiese, en esas torres famosas, lo hemos intentado en un desastre, si hubiese unos medidores de radón en altura, como el radón no reacciona con nada, está allí de invitado, el CO2, los NOx, todos esos tienen reacciones químicas. Pues en el momento en que le abran la puerta al radón por arriba se está rompiendo la capa de mezcla, el radón se escaparía. Luego, si yo midiese el perfil en altura, yo podría saber cuándo se va a romper la capa de mezcla en función de las condiciones meteorológicas.
Es decir, es un trazador. Conclusión. Segundo, ¿qué ocurre si yo tengo una falla, digamos, un terremoto? Bueno, hay mucho tipo de terremotos. Hay terremotos que lo único que hacen, por ejemplo, el terremoto de Lorca, nosotros fuimos a medir, medimos el radón y no había nada. Pero claro, el terremoto de Lorca, hay dos tipos de terremotos. Los terremotos de las películas, que son los que abren grietas, y luego los terremotos que son como una gran masa fluida, digamos, viscosa, que se mueve por debajo y hace que las cosas se caigan, hace que las cosas, pero no cambia la masa. Es decir, la pasta, digamos, que está ahí, está moviéndose, pero no se agrieta. ¿Qué significa? Pues que en el segundo caso, si yo tengo un sensor arriba para prevenir terremotos, si yo veo que estoy midiendo durante mucho tiempo y veo que no hay variaciones y de pronto veo una variación, digo, algo se está moviendo abajo. Pero tanto terremotos como actividad sísmica es lo que se hace ahí en Canarias, en Tenerife. ¿De acuerdo? Y puedo hacer predicciones de que algo está ocurriendo por abajo porque está saliendo más marrón para arriba. Estoy haciendo autopistas para él. Solamente vale en determinados tipos de terremotos. No vale para todos. ¿De acuerdo? El terremoto, por ejemplo, de la Aquilia en Italia, que causó un destrozo brutal, pues un compañero nuestro, compañero digo, la forma compañero, o sea, hola, ¿qué tal? Congreso, ¿cómo estamos? Llevaba 12 años midiendo ahí. 12 años, claro, porque esto no se hace con un año y dice, detectado un terremoto en Gran Canaria. Para, tío. Esto es una labor de mucha database, de ala, ya tengo, ¿y este por qué salió? Voy a explicar por qué. Y lo comparo con los sismógrafos normales, convencionales, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que no quiere la otra parte? O sea, parece que la otra parte de sismografía, sismológico nacional y todo, tiene, como no, este es mi terreno y aquí no te metas. Bueno, vale, venga, ya está. Esa es nuestra experiencia, cuando nos hemos ofrecido a poder hacer cosas. Bien, bueno, pues en el Aquilia este hombre llevaba midiendo el radón en el agua de una fuente termal durante 12 años. Y él observó una subida brutal del radón en agua. Pues, ¿qué quiere decir? Que el agua estaba cogiendo, algo estaba pasando por abajo, mayor disolución, pum, 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 y pico. Una semana antes de que ocurriese el terremoto. Evidentemente no voy a presumir yo aquí ahora de que si se hubiese hecho, se hubiese evitado, pero existe el fundamento científico para poder usar el radón como detector de sismos y volcanes. Siguiente. Aquí lo tenéis, yo no sé si la empresa esta, yo cuando venimos del aeropuerto siempre ves a la derecha unos grandes tanques de 5.000 metros cúbicos de gasoil, de fuel, de todo lo típico Repsol, vamos, típicos almacenamientos de esta historia. Bueno, pues ellos ya están muy metidos con su tipo de análisis, de acuerdo. Bueno, ¿qué es la ventaja que tiene el radón? Pues mirar, el radón es muy soluble, es moderadamente soluble en el agua, pero es muy soluble en las grasas. Anda, si es muy soluble en las grasas, es muy soluble en los aceites, en las gasolinas, en todas estas cosas. De tal manera que si yo tengo un tanque así de grande, el suelo que está por debajo, que tiene radón, más o menos, pero tiene radón, se va a disolver en cuanto encuentre una grasa. Bueno, pues, ¿para qué podemos utilizar esa propiedad? Pues para ver pérdidas de los tanques. Si resulta que un tanque está perdiendo por un lado, está contaminando una gasolinera, está haciendo, miles de ejemplos podríamos poner, está haciendo el radón, ¡pum!, se va ahí. Entonces, si yo mido alrededor del tanque y voy midiendo, como dice Jesús, como hace Jesús, a 1 metro de profundidad, pues mido, ¿y qué mido? Todo. De pronto veo aquí y mido mucho más. Veo que existe, el radón no se distribuye, el radón es muy móvil en ese sentido, y se va a donde encuentra la solubilidad mayor. Pues ya estoy detectando sistemas de fugas en estos temas. Esto a nivel humano, luego lo comentaremos, que puede tener que ver, y es una línea que se acaba de abrir, o acabamos de abrir porque no da tiempo, para predecir todas aquellas enfermedades que tengan que ver con grasas. Hace muchos años a alguien se le ocurrió decir, oye, si tiene que ver con grasas, podría ser un buen medicamento para que la gente que quiera adelgazar se coja algo, se dé una grasa con algo de radón, el radón coge la grasa, se absorbe la grasa, y la destruye. Está bien. O sea, si alguien quiere meterse en el campo de los engaños, pues puede ser. Pero
ahora que está muy famoso, digamos, muy famosa porque ha existido más o menos siempre, la enfermedad de ELA. Bueno, pues la ELA es un proceso degenerativo a nivel neuronal. Y resulta que las neuronas fundamentalmente en todas sus ramificaciones tienen fosfolípidos. Y los fosfolípidos son grasas. Luego, si yo meto radón por algunos torrentes circulatorios sanguíneos, yo estoy dando radiación a esas neuronas. Bueno, pues la posibilidad de que tenga una relación no lo sé. Pero hay un fundamento, hay una hipótesis de trabajo que en ciencia es fundamental. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Lo mismo que vemos que había un fundamento para explicar el cáncer de pulmón debido al radón y sí que se explica. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, acuíferos. Bueno, estudiar acuíferos aquí en vuestro departamento, pues habéis hecho cosas, claro que sí. Si yo tengo un acuífero, ¿qué es un acuífero? Pues una cosa que está, imaginémonos no el acuífero, lo que es el acuífero, que es unas capas impermeables ofensivas, lo voy a poner más fácil. Pongamos un acuífero como una especie de lago que hay dentro del, digamos, del suelo. Bueno, pues, ¿cómo se alimenta ese acuífero? Pues dos opciones, o por arriba o por abajo, no hay más. No hay más. Si yo pongo un detector de radón en el acuífero, mido el acuífero y estoy midiendo una concentración de radón en el agua permanentemente, ¿qué ocurrirá? Pues que si el acuífero se alimenta por arriba, es agua de lluvia. ¿El agua de lluvia trae radón? No. Luego, entonces, ¿qué va a pasar el radón en el acuífero? Que baja. Si el acuífero se alimenta de abajo, el abajo va más cargado de radón, luego, por lo tanto, el nivel de radón sube. Es decir, el saber el comportamiento de un acuífero, la cantidad de carga y recarga que tiene ese acuífero, el radón va a servir para mucho. Secuestro de CO2, ya acabo. El secuestro de CO2 es coger, ahora ya está menos de moda, esto va por modas. Esperemos que el radón algún día se ponga. Pero vamos, ¿cuál es la moda del CO2? Pues que hubo un momento que dice, CO2, cambio climático, el efecto invernadero, bla, 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 hay que quitar esto del CO2. Para. Entonces hay que coger el CO2 y secuestrarlo. Secuestrarle es meterle en auténticas formaciones y dejarle allí. Os recuerdo que el CO2 tiene un valor económico brutal. Es decir, cuando uno protesta por el CO2 y el efecto invernadero y se va a la economía del CO2, en Google, sin más, ve que se usa en la vida casi sería absolutamente no imposible, pero estaría muy limitada si no utilizásemos ese CO2 que se utiliza para multitud de procesos en fabricación de productos. Bueno, pues entonces secuestremos el CO2, cojámosle y metámosle allí. Pero claro, el problema está, oye, ¿estás seguro que se va a quedar? Porque si le meto ahí, hay una presión o le meto una presión, igual resulta que luego se me está escapando por grietas. ¿Cómo detecto si me escapa con grietas? Pues lo detecto mucho mejor con radón, con el radón natural que ya había en ese gran subterráneo donde estoy guardando el CO2, que con el CO2 en sí mismo. Bueno, serían cosas de eso. Y por último, ventilación de cuevas. Vamos a ver, la ventilación de... Nosotros estamos trabajando en la cueva Altamira. Trabajamos en el año 82 y ahora nos han vuelto a llamar otra vez 30 años después. Bien. La cueva Altamira es una cueva con sus pinturas arriba y patatín y patatán y la capilla Sistina, bla, 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 bla. Bueno, lo más importante para la conservación de esa cueva, ¿cuál es? Pues preservarla ¿de qué? De que no entre nada que le reaccione con lo que tenemos allí, nos ponga bacterias, hongos, bichos y demás. Eso es fundamental. Es decir, la ventilación de la cueva es fundamental conocerla. ¿Y cómo medimos la ventilación? Utilizamos ese fluoruro de azufre, utilizamos todas las convencionales que Borja o en la arquitectura se utilizan para ver la ventilación. Pues no, porque van a reaccionar con algo que teníamos allí y hemos hecho una chapuza enorme. ¿Qué utilizamos? El radón que de manera natural existe en la cueva. Misma historia. El radón, cuando la cueva no intercambia con el exterior, está constante. Cuando intercambia con el exterior, ya sea por la puerta o ya sea por el sistema kárstico, baja la concentración de radón. Cuando se vuelve a recuperar, vuelve a subir. Y de tal manera que tenemos perfectamente conocida la ventilación de una cueva si medimos el radón a lo largo de un año. La cueva Altamira, para que os hagáis una idea, tiene una ventilación del orden de 0,001 horas a la menos 1. Por eso ha aguantado 20.000 años, entre otras razones. Porque no ha intercambiado con el exterior. Es una cosa que está allí quieta, parada. No ha intercambiado en todo el tiempo desde su creación.
Bueno, pues todas esas cosas muestran que el radón no solamente es protección radiológica, es cáncer de pulmón, es cáncer de no sé qué, sino que es un trazador magnífico, magnífico. Bien, estas son las Caldas, ahora ya vamos rápido. Esto es en un balneario. Hay balnearios, este es nuestro balneario. Nuestro no, quiero decir, de Cantabria, está en Cantabria. Este es el segundo balneario más radiactivo de España. El primero es uno de Arnevillo, en Logroño. Entonces, el balneario, ¿por qué es radiactivo este? Si la zona, cuando hemos mostrado los mapas, resulta que los mapas mostraban que Cantabria es una zona libre de radón. Radiación gamma muy pequeña, caliza, es una porquería de contenido en radio en los materiales. Pues no, dices, ¿y esto? ¿De dónde ha venido? Pues ha venido de que, si conocéis la parte de arriba, va desde Unquera hasta el escudo, hay una falla. Y se llama la falla del escudo. Y esa falla, por esa falla, se filtra el agua que aflora en este balneario. Hay otro balneario en la misma falla que se llama La Hermida, que está cerca de Liébana, ahora el año lebaniego y patatín y patatán. Pues ese es el tercero más radiactivo de España. ¿Y por qué tiene radón en el agua? Pues porque sí, porque yo no puedo ir contra la naturaleza. Y entonces al final dices, bueno, pues ¿cómo sabemos que eso? Pues porque hay esa. ¿Y qué? ¿Y el radón es bueno o es malo? Porque ahora vamos a poner la componente buena. Ayer estábamos, Borja y yo estuvimos ahí, fuimos a un todo a 100 a comprarnos un bañador porque se nos había olvidado que nos llevasteis al mejor hotel de aquí, una chulada. Bueno, oye, que hay spa, tú. Estupendo, venga, pues al spa hay que estrenarla, claro, si no vamos a estar allá que estamos aquí, pues vamos a... Bueno, pues en ese spa me recordó a mí los spas de Japón. Yo la primera vez que fui a un congreso a Japón me metí en un hostal. Y ese hostal tenía una pequeña bañera, para que cabían dos como mucho, pero ponía radon therapy, terapia de radón. Hostia, qué bien. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era, con una fuente de radio, hacer pasar aire y generar un agua con radón. Un agua con radón. Es decir, artificialmente. O sea, no como estos, que es natural. Artificialmente. Entonces, claro, te metías en el agua y claro, ya no era nuevo, ya sabíamos un poco que existía eso, pero de manera natural, en los balnearios. Bueno, pues te metías allí y existe en los países centroeuropeos una competencia brutal entre los diferentes balnearios para decir, no ofertes radon therapy que te denuncio, porque la concentración de radón en tu agua no supera el valor para empezar a pensar que tiene un efecto terapéutico. ¿Cuál? Sedante. El radón es sedante y relajante, antiestrés. Esa es la parte buena del radón. Y dices, joder, te lo has inventado. No, hay documentación bioquímica por la cual se explica que la radiación alfa interacciona con las proteínas que abren los canales, que no sé qué, y que te deja muerto. Muerto quiere decir que te relaja, pero que te deja, dices, vale, ya está. No es el spa urbano este que vas a hacer unas gracias y unas risas y te lo pasas bien y te tiras con no sé qué. No, esto es simplemente el efecto terapéutico del radón. El efecto, digamos, relajante, que será muy relajante para el paciente, pero que será muy peligroso para el señor que te está atendiendo allí. Porque el radón se desolverá del agua y lo respirará por darte la toalla, por decirte qué tal está usted, cómo vamos, si lo ha pasado bien. Bueno, pues ese doble efecto se produce. ¿De acuerdo? Venga, pues sigamos más que si no me lío. Cerracueva. Todos hemos sido jóvenes alguna vez, o sea que es en el año 82, todo el grupo, Jesús Soto el primero, que en paz descanse, Eugenio Villar también, Pedro y Ramón, pasamos allí unos, no los mejores años, pero unos muy buenos años. Bueno, entonces, esto es cuando empieza la historia. Cuando empieza la historia. Es muy difícil que empiecen historias que no sean Estados Unidos. Muy difícil. Muy difícil. O sea, una historia que tiene que ser muy dramática, muy así, para que al final le pilles a Estados Unidos. En los años 70 los países nórdicos ya habían estado, ya sabían más de radón que cualquiera. Ya habían hecho, ¿por qué? Porque habían tenido problemas. ¿Cuál era el problema que tenían? Pues el problema que hace mucho frío,
El problema que tienen unas casas que se les ocurrió inventar un cemento que se llamaba el Blue Concrete. El Blue Concrete es un cemento súper ligero, pero que aguantaba lo que le echases. Pero estaba totalmente contaminado. Era absolutamente contaminado con radio. Con lo cual tuvieron 500.000 edificios en la zona de Noruega y Suecia, hubo que derribar. Tirar, o sea, pero es que ahí era el ejemplo por el cual los materiales de construcción que decía Borja son fuente de radón. Porque se medía radón en el piso 25, no, 8, 9, 10. Porque estaba hecho con un cemento que tenía un contenido en radio muy, muy elevado, con una porosidad muy, muy alta, con una capacidad de exhalación de radón del material muy alto. Bueno, pues a raíz de este problema, que fue un problema grave, los tíos se presentaron y decían, oye, esto tenemos que resolverlo. ¿Cómo hay que resolverlo? Pues haciendo unas casas que no tengan este problema. Y ahí se inventa, entre comillas, por primera vez, por lo menos en lo que yo entiendo, y no soy experto en esa parte, ni en nada, se plantea por primera vez, oye, tenemos que compatibilizar la eficiencia energética con la sostenibilidad ambiental de contaminantes químicos. Es la primera vez que se lo plantea. Es decir, no vale nada si yo hago un edificio muy energético, estupendo, para ahorrar mi dinero, si yo resulta que voy a tener formaldehído, tolueno, aceites, las lejías que hago cuando friego, y digo, esto es una locura, me lo voy a perder en medicinas. Y lo que me ahorro en energía me lo gasto en medicinas. Y ellos se plantean las dos cosas. Y al plantearse las dos cosas, hacen unas casas que son eficientes energéticamente, pero que contaminantes químicos, y el radón es uno de ellos, son muy bajos. Como bien sabéis aquí, nos hemos preocupado más de la eficiencia energética. Se ha perdido una oportunidad enorme de poder decir, no, chicos, señores del Ministerio, hagan la eficiencia energética, pero no se olviden de la contaminación química de los edificios. Y entonces ahí hubiese sido una oportunidad de resolver el tema del radón, entre otros. Se ha perdido, como siempre. Nos centramos en una cosa, cabezotas, y punto para adelante. Bueno, en los mineros ya mucho tiempo, pues lógicamente tú vas a una mina de uranio y en una mina de uranio tienes uranio, por eso es mina de uranio, y si son subterráneas, pues te puedes imaginar, y si te vas a los años 70, 60, 70, 50, que las ventilaciones eran las que eran, pues ahí, pero ahí ya no se sabía muy bien si era el radón, si era el uranio, si era el agua que bebían, porque bebían el agua de la propia mina, no tenían otra, y se duchaban con el agua de la propia mina, o sea, una locura, pero cuando se hicieron estudios específicos buscando solamente y retirando los otros componentes que podían causar cáncer, se encuentra que sí que hay una relación en los mineros con el cáncer de pulmón y por qué esa relación. Estas son las fuentes que ya se han explicado. ¿Y por qué esa relación? Esta es la foto. ¿Y por qué esa relación? Bueno, la relación la vamos a ver luego. Ahora vamos a analizar simplemente una curiosidad. Esto generó un problema científico en Estados Unidos, porque ya os digo, hay mucho abogado y mucha historia que trata de buscar pleitos donde no los hay. Y dijo, wow, los granitos de las encimeras de las casas peligrosísimos. No se vuelve a poner una encimera de la casa porque entonces el radón va a aumentar, va a hacer, Bueno, pues ya está. Ya está lanzada la bomba, ahora vamos a ver cómo se para. Pues la única forma de pararla es midiendo. Se miden los granitos y se mide su contenido en radio, que es elevado, y se mide cuánto está saliendo del granito. ¿Cómo? Pues dispositivos bien fáciles, aquí en el departamento se puede hacer, ningún problema. Y ves que la cantidad de radón que escapa de una estructura de granito es del orden de 4 o 5 becquerelios metro cuadrado hora. Cuando de un suelo normal, el más pobre, pueden ser 30, 40 becquerelios metro cuadrado hora. Y dices, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Pues el problema viene aquí. No hay problema con las encimeras, por supuesto que no hay. Pero viene el problema, bueno, nosotros analizamos muchos granitos, muchos. Y bueno, y a raíz de ese problema, sobre todo la gente que tenía que exportar el granito, Silestone, por ejemplo, nos encargó medir todos sus granitos. ¿Por qué? Porque tenía exportaciones a Estados Unidos y que no me lo dejan entrar. Y entonces, certificado de que la exhalación del granito que se adjunta es menor que tal. Bien, sirvió. A decir verdad que nos han vuelto a acordar de nosotros otra vez. Resuelto el tema, en este tema vamos como vamos.
crea un nivel muy alto y después ¡fium!, todos para abajo, ya, hasta que salga otra vez para abajo. O sea, quiere decir que aquí no hay una labor continuada, desgraciadamente, que permita avanzar de manera pues más o menos normal. Pero mirad, esto es el problema que lo ha planteado Borja perfectamente. Mirad, cuando el granito está en estructura cristalina estupenda, fija, los verrugotes que vemos de granito, la cantidad de radón que sale es muy pequeña, muy pequeña. Pero si yo cojo el mismo granito y le rompo y lo voy haciendo diferentes tamaños de grano hasta que llego a polvo, resulta que cuando está en polvo el contenido de radio es el mismo que cuando estaba en estructura sólida, ¿vale? Pero ahora la facilidad de escape del radón le estás liberando, le estás quitando las rejas. Y ahora entonces tienes la fuente. Por eso las grandes casas de granito de Galicia, de donde sea, donde lo pongan, de Cantabria, donde sea, las grandes casas que tienen estos bloques de granito y estas piedras preciosas, para mí las querría. Pero ¿cuál es el problema? ¿Los bloques? No. El problema es que ese mismo bloque es sobre el que has hecho la casa y has triturado todo el suelo. Es decir, lo que tienes es el granito roto, el granito, digamos, hecho polvo, y esa es la fuente, como bien se ha indicado antes. Luego, la fuente no está en los materiales de construcción, digamos, de esos bloques de granito, está en ese mismo material de construcción roto, deteriorado, cuando estás haciendo con la excavadora el hoyo donde vas a hacer la casa. ¿De acuerdo? Luego, por lo tanto, esos son diferentes valores, no hay problemas, por favor, ningún problema radiológico, no nos volvamos locos. Vamos a ver si por lo menos pues de la charruca salimos y digo, pues mira, nosotros tuvimos un problema en casa de Herrero, cuchillo de palo, de alguien que empezó a comentar que todos nuestros laboratorios tienen encimeros de granito, a ver si ahora resulta que vamos a estar contaminados todos. Hostia, no, por favor, para, tranquilo, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, entonces, el problema es, esa es la pregunta clave, a ver si yo la puedo resolver en 2 minutos. Si es un gas inerte, si es tonto, si es estúpido, si no sirve para nada, coño, ¿por qué es peligroso para la salud? Pues es peligroso para la salud por otra vez la magia de la física. Nos habíamos quedado en que el uranio era sólido, el radio era sólido y el radón era gas, y se podía ir. Pues otra vez de pico perfil. Un gas emite radiación porque es radiactivo, se desintegra y se vuelve a hacer sólido. Esto sí que ya es la física nuclear. Es decir, los hijos del radón, que llamamos radon progeny, los hijos, los descendientes del radón, que viene apuesto Jesús en el esquema de desintegración, vuelven a ser sólidos. Me cago en 10. ¿Y siguen siendo radiactivos? Sí. ¿Y el radón emite alfas? Sí. ¿Y los hijos también? Sí. Pues ahí es donde está el lío. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo aquí una atmósfera con mucho radón, mi respiración entra y sale, el radón no le da tiempo a darme radiación en ningún sitio. En ningún sitio. La dosis debido al radón es prácticamente cero. Pero, cuando yo estoy respirando también partículas sólidas que hay en esta habitación. ¿Cuántas partículas sólidas hay en esta habitación? Pues yo calculo, porque no fuma nadie, y por no sé qué, unas 3.000, 4.000 por centímetro cúbico. Por centímetro cúbico. Entonces, los descendientes del radón, que son sólidos, que son partículas cargadas, se pegan, se adhieren a esas partículas, a las de un determinado tamaño, 0,1 micras, que de todas las partículas que hay es un porcentaje. Bueno, pues yo me trago esas partículas y me estoy tragando la partícula más el radón que va asociado a la partícula, que es lo que trata de pintarse ahí. Y que ya le tengo. ¿Y qué ocurre? Pues que se me va a depositar en unas en la nariz, otras en la tráquea, otras en los pulmones, según el tamaño por difusión molecular. ¿Y van a continuar su desintegración? Por supuesto. Coña, pues deja de respirar. Y así ya no entran partículas, no entra radón. Vale, entonces me muero de otra manera. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que el problema está ahí. Está en que estamos respirando los hijos. Por eso el radón es un gas noble. Los descendientes son unos villanos. Son los malos de la película, los hijos del radón. Suele ocurrir con algunos hijos algunas veces cuando ves las series de televisión. Esto es el esquema. Esto es el esquema general. Este es el esquema, en función del tamaño de la partícula. Cuando yo me meto en un sitio donde hay mucha porquería, partículas gordas que te pegan en un ojo, te suenas y dices, joder, qué porquería de sitio he entrado. ¿De acuerdo? ¿Eso es por qué? Por la zona de la nariz.
Esto está muy fea. Esto yo la uso y la sigo usando y la usaré porque esto fue lo que quedó de hace 30 años cuando íbamos a dar una charla, no de radón, de un curso a Badajoz, nos quemaron el coche en Madrid. Bueno, pues ya está. Entonces esto fue lo que nos encontrábamos cuando íbamos del hotel, dirección donde estaba el coche, y a unos 200 metros vimos esto. Y digo, uy, esto me suena. Digo, esto me suena. Y digo, ¿qué me suena? Y digo, hostia, ya fuimos acelerando el ritmo y nos habían quemado 5 coches y uno de ellos era el nuestro. Bueno, pues adiós. Pues se fastidió, pero esto es lo único que se recuperó. Todo lo demás, os podéis imaginar, era ceniza. Y entonces por eso la sigo usando con mucho cariño. Como veis ahí, las partículas gruesas se quedan en la nariz y las otras pueden penetrar más o menos según su tamaño. Las de 0,1 micras son las elegidas por el radón por razones de relación superficie-volumen, carga eléctrica. Bien, y entonces, si es así, hay una hipótesis razonable que se ha condenado de que verdaderamente el radón tiene que ver con algo relacionado con el pulmón. ¿Y qué es lo más relacionado con el pulmón? Pues hombre, el cáncer de pulmón. Bien, el cáncer de pulmón es un cáncer muy, como veis ahí, el cáncer de pulmón es una faena, porque hay otros cánceres que son que tienen mayor incidencia. El cáncer de mama, tiene mucha incidencia. ¿Veis lo de arriba, las rayitas que están en claro? Eso es la incidencia. Luego, lo que está en negro es la mortalidad. Entonces, de cáncer de mama todos conocemos a alguien que tiene cáncer de mama, seguro, pero su mortalidad es muy baja. Se está mejorando. Es decir, puedes vivir y te mueres de caído un ladrillo. Bueno, ya está. ¿Y tenías cáncer de mama? Bueno, pues sí, no pasa nada. Es decir, es llevadero. Hay medicina, hay medios. Pero el cáncer de pulmón, os veis que ahí sería el primero, segundo, tercero, cuarto, tiene una incidencia muy grande, pero todo el mundo se muere. A todo el mundo. 4 o 5 años de supervivencia y no más. Desgraciadamente. No hay terapias en este momento que permitan que el cáncer de pulmón. Hay muchas alternativas, muchas historias, pero bueno, también es verdad que hay investigación sobre todo tipo de enfermedades y cuando hablas con los neumólogos o los otros y tal, sobre el cáncer de pulmón estamos esperando a que venga el chino, el japonés o el americano que descubra algo. No hay financiación de proyectos porque hay otras cosas más prioritarias, ¿vale? Bueno, pues ese es el cáncer de pulmón. Mirad, esto es una cosa muy curiosa para los chicos y las chicas. Bueno. Mira, el cáncer de pulmón estaba en los hombres, tenía una incidencia del orden de 70-80 casos por 100.000 habitantes en España. Una burrada. Éramos de los mejores de Europa. Bien, pues cuando entró la legislación, y esto claro, si hubiese alguien aquí del gobierno regional y diría, ves, para, hombre, no te crezcas. Cuando empieza la legislación, se vendían al principio, se vendían esos millones de cajetillas, horrible. Ahora se vende la mitad de tabaco que se vendía cuando entró la legislación. Y resulta que el cáncer de pulmón ahora está en los hombres bajando, ligeramente bajando. Si se dejase de fumar, ¿se bajaría mucho más? Por supuesto. Eso es que el hombre es un ser inteligente. Ha descubierto la inteligencia, digamos, con este tema. La mujer, que es mucho más inteligente del hombre, no lo ha descubierto. Porque el cáncer en las mujeres está creciendo. Es decir, no ha descubierto, la mujer es la que ahora está empezando a fumar mucho más que el hombre. Por eso el cáncer en las mujeres está subiendo. Para tranquilidad de ellas, la incidencia es del orden de 7, 8, 9 casos por 100.000 habitantes, no comparables con los 70, 80 de los hombres. Pero demuestra, digamos, que las mujeres todavía no han reflexionado sobre coger una costumbre muy habitual en los hombres, que era el fumar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para el cáncer de pulmón y su estudio a lo largo de la historia que hemos ido haciendo. ¿Por qué? Pues porque si estudiamos el radón en las casas de mujeres, amas de casa, que han vivido en unas zonas de alto riesgo, igual podemos encontrar alguna historia. Porque no te imaginas a una señora de los años 70, 80 en Extremadura fumando. Vamos, le pegan un tortazo, con perdón, no pueden fumar. Era algo, dices, no, me ve mi marido echando una calada de estos, pero ¿tú qué dices? Esa era la situación real, pero en Castilla y en Santander. Es decir, las mujeres estaban en casa con las vacas, con lo otro, y el hombre en la taberna. Esa es la visión, no nos engañemos. O sea, eso es lo que ha ocurrido durante muchísimos años. Bueno, pues estudiamos esas casas, donde esas señoras han estado durante muchas horas y han tenido cáncer de pulmón, dice, hostia, igual tiene que ver tú. Y a nivel mundial ese es el soporte máximo
de estudiar mujeres que no han sido sometidos a otros tóxicos, como puede ser el tabaco, y no fumadores. Y cuando se estudian esos colectivos se encuentra correlación con los niveles de radón que tenían en sus casas o en sus puestos de trabajo. Bueno, pues sigamos. Evidentemente, la hipótesis general de la radiación del radón de las alfas es no tanto que destruye el ADN y que de pronto te hace no sé qué, no sé cuánto, sino que sí, pero fundamentalmente es un canal de apertura de otro tipo de contaminantes. Es decir, el radón es como si yo me pegue un navajazo el otro día segando el prado, me corto aquí, y es que esto, lo que acabo de abrir, es la posibilidad de que entren otros contaminantes químicos que interactúen, que miren, que hagan y que finalmente degeneren un cáncer. Es decir, no solamente dañamos el ADN de nuestras células, sino que encima abrimos zonas, abrimos huecos para que entren otros contaminantes químicos que, por cierto, en los alimentos tenemos todos los que queráis. Es decir, la contaminación, digamos, el efecto oxidante que puedan tener otros muchos elementos que forman parte de nuestra comida cotidiana nos llevaría a otra charla con otro experto. Pero también, lo mismo que el radón, pueden ser generadores de toda esa situación final de enfermedad cáncer. Por supuesto, si fumo en un ambiente de no radón, por favor. Porque si fumo de radón, tengo los dos medios, los dos malos. Por un lado, el fumar es malo, el radón es malo, pues entonces estoy favoreciendo. Por eso se multiplica el impacto. Según el número de cigarrillos, y esta es una versión antigua, la sinergia entre el tabaco se demuestra que esa pendiente es mucho más pendiente de la que aparece ahí. Lo que pasa es que no la ha puesto porque todavía no está publicado. La Organización Mundial de la Salud hizo un proyecto específico en el que tuvimos la suerte de participar, además un proyecto de estos que participas porque quieres participar, no nos pagaron un duro, nos pagamos los viajes a Ginebra, al otro y tal y cual, pero había que estar, o sea, porque había 33 países trabajando ahí, y se hizo este libro, perfecto, ese libro, si alguien quiere saber algo de radón, que se baje de Google el libro y ya sabe más que cualquiera, o sea, pues se tiene que estudiar, eso sí. O sea, estudiar y despacio, porque tiene muchísima información, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo que dijo es, oye, entre el 3 y el 14% de los cánceres de pulmón son debidos exclusivamente al radón, quitando todos los demás componentes, quitando el tabaco, quitando el fútbol, el otro, el baloncesto, la actividad diaria, no actividad, la comida, 3-14%. En otro proyecto posterior, que es en el RAPAR, en el cual sí cobramos, porque estuvimos en el proyecto, se evaluó que para España, del orden de unos 1.500 personas que mueren, de las 20.000 que mueren de cáncer de pulmón al año, de las 20.000, unos 1.500 son debidos al radón. Es el mismo número aproximadamente que mueren en accidentes de carretera, pero el muerto de accidente de carretera le tapan con una manta. El de cáncer de pulmón sale por la parte de atrás del hospital al tanatorio. Nadie se entera de que ha muerto uno, salvo los familiares. El del otro nos enteramos todos por la tele. Luego las medidas que toman los políticos para evitar los accidentes de carretera serán las que sean, muchas, las medidas para evitar eso son mucho menores. Esa es la gran contradicción de que el mismo número no lleva consigo las mismas acciones. Pero bueno, eso es lo que hay. Y esto es ya la última parte. Vamos a ver, la última parte es que el año pasado salió lo que se llama el Código Europeo contra el Cáncer. Fijaros, esto viene financiado y es producto de estudios y demás de la Comisión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Investigación del Cáncer. O sea, esto es un documento que me imagino que para que meterse en esa lista, para que metan esa lista de los 12 puntos contra el cáncer, pues resulta que tiene que estar muy justificado. El radón no había estado nunca, hasta hace 2 años que está en el puesto 9. En el puesto 9 dice, encuentra si tienes radón en tu casa, porque puedes recibir radiación, y si lo encuentras, trata de eliminarlo. Eso es lo que dice el 9, no lo dice ni la Universidad de Las Palmas, ni la de Cantabria, ni la de... Lo dice. Y entonces, como dice eso, pues esto fue lo que dijimos, anda, por fin, ahora viene el tema, ahora ya por fin las autoridades sanitarias se lo van a tomar en serio. Por fin. Pues bueno, os enseño luego un papel de mi Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que ha hecho un folleto que yo vi en la escuela de enfermería cuando iba a dar clase,
¿Qué ha dicho? Traducción del Europeo Código contra el Cáncer. Vale, ya ha puesto. Y ha puesto la versión popular, lo cual está muy bien para que todo el mundo lo entienda. Y la primera que dice arriba en inglés dice no fumar, vale, y pone no fumar. La segunda dice no engordes, vale, no engordes. Traducción perfecta de los 12 puntos. ¿Sabéis qué ha puesto en el 9? Ventile diariamente la habitación. Ni alusión al radón, ni alusión a la dosis, ni alusión a la radiación. Nada, ventile diariamente la habitación. ¿Estamos locos? Porque ventilar, como bien ha dicho Borja, ventilar la habitación está muy bien cuando tus niveles son bajos, y llamo bajos menos de 1000. ¿Por qué? Porque abriendo un poco las ventanas aumenta la ventilación y se me va. Muy bien. Pero cuando tengo más de 1000, 2000, 3000, no es posible, salvo que meta una ventilación de estas que os podéis imaginar en un sitio donde hace frío. ¿Qué hago? En invierno tengo las ventanas abiertas con un extractor. Hombre, pues no seamos estúpidos. Me voy a morir de una pulmonía. ¿De acuerdo? Pues todas esas son las trabas que tiene el radón en su desarrollo. Que luego al final la palabra radiactividad ofende y crea impacto social. Crea alerta social. Crea... Bueno, pues explícalo. Si crea toda esa alerta, organiza una serie de reuniones, una serie de comentarios, una serie de lo que sea, para explicar eso que dices que está creando tanta alerta. No, porque todavía se crea más alerta. Pues ese es el problema y eso es donde nos encontramos. Por eso yo le decía a Borja, la charla que ha dado Borja, no ya tanto la esta, ¿no? Pero la charla que ha dado Borja formará parte de las escuelas de arquitectura en el momento en que el código técnico diga, oye, que tengo que hacer lo del radón, pues claro, oye, llama a Borja otra vez, que ahora no la tiene que explicar, pero despacio. Y ahora ya no solamente a los 4 amigos que estamos aquí, sino a 200 niños, y el presidente del colegio de arquitectos por ahí al fondo dice, oye, cuando acabe la charla, quiero organizar unas charlas más la semana que viene, ¿vale? En grupo más reducido para que me... Pues eso es así. Bien, ya voy a acabar. ¿De dónde se derivan los riesgos que se presentan? Pues bueno, aquí viene la segunda contradicción. La segunda gran contradicción es, ¿cómo paso yo de una concentración a una dosis? Bueno, pues para pasar de concentración a dosis necesito modelos. ¿Cómo se pasa de la concentración de yodo 131 o de plutonio 239 o de lo que sea en una central nuclear? ¿Cómo paso yo a decirle a ese trabajador la dosis que recibe? ¿Cómo lo hago? Pues hay un modelo que se llama dosimétrico y se mete dónde se ha quedado la partícula, cuánta radiación ha dado, y calculo la dosis por modelo dosimétrico. Bueno, pues ese modelo que se aplica a todos los elementos radiactivos habidos y por haber, no se aplica al radón. ¿Por qué? Pues porque cuando se aplica al radón se encuentra que el factor que tengo que aplicar es 3 veces mayor que el que estoy aplicando utilizando otro modelo, que es el modelo epidemiológico, que es decir, cuántos están muriendo, cuántos muertos hay, cuánto hay. Que dices, ¿que puede que tenga más sentido? Pues sí, pero coño, hay que ser coherente. Si todos los elementos radiactivos van por modelo dosimétrico, no me inventes también ahora modelo epidemiológico, porque me tendrías que decir cuántos han muerto por americio 241. Pues no. Bueno, pues ese problema se ha resuelto afortunadamente en la reunión que ha tenido. Bueno, nuestro boletín, nuestro BOE, lo que hace es coger el coeficiente propuesto, resultado de los análisis del modelo epidemiológico. Pero está en BOE, ¿eh? Es decir, está en BOE. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues fijaros, esto sí que es lo más reciente. En el 2015 la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, dice, chico, creo que estamos equivocados aplicando el modelo epidemiológico. Hay que aplicar el modelo dosimétrico. Luego el factor que hay que aplicar para pasar de concentración a dosis tiene que ser 3 veces más grande que el que estábamos aplicando. Alucinante. Porque ahora le tenemos que comunicar a la población que que me equivoqué en la dosis, que ahora la dosis que está recibiendo es 3 veces más. La alarma social va a ser mucho mayor por no haberlo explicado anteriormente. Porque se va a encontrar de pronto que la media de dosis de radiación natural, en vez de 3,5, va a ser 7. Pues sí, eso es lo que la ciencia nos está diciendo. Otra cosa es que lo que plantea como segundo derivado de eso es, oye, ¿y no será que los límites de exposición a dosis, esos de 20, de 50, son demasiado bajos? ¿Te has planteado que quizás es que estamos exagerando en la protección de la población contra la radiación ionizante?
que los límites no deberían de ser 20, 50 milisieverts, sino que tendrías que subir a 100. Pero ese es otro debate. Ese es otro debate. Ya acabo. Esta es la directiva que acaba de salir. Objeto de nuestra esperanza. Bueno, la directiva anula todas las directivas que había, es un hito histórico en la Comunidad Europea, anula todo y crea una sola, que coge a todo. Esa se hizo en el 2013 y hay 5 años para entrar en vigor. Como es en diciembre, nosotros tenemos fecha tope como país, 8 de febrero de 2018. En el 8 tenemos que haber transcrito esa directiva. ¿Y cuál es la principal novedad de esa directiva? El radón. ¿Por qué? Pues porque el radón incluye todo esto. El anexo, que no es 18, que es 17, está mal ahí, pero tiene que hacer todo esto. Fijaros, responsabilidades, financial, un plan de acción nacional, una identificación de edificios, una información al público, una realización de más medidas, una definición de radón potencial, establecer un nivel de referencia, hacer niveles de largo, hacer mitigaciones, hacer prevenciones. Me ahogo. Todo eso tiene que estar en vigor en el 2018. El responsable de esto es el Ministerio de Sanidad, que ha recibido el mandato del gobierno para decir, usted tiene que hacer eso. ¿Con quién? Con Fomento, por supuesto, porque toca, y con el Consejo de Seguridad Nuclear, porque toca. Somos un país en el cual se ha creado ese triunvirato y han dicho, adelante. Hasta ahora no sabemos lo que están haciendo. Sorpresa. Igual nos consta que los de Fomento van mejor que los otros. Mejor que los de Sanidad. Porque los de Sanidad, ¿sabéis el criterio que tienen para poder aplicar todo esto? Pues muy curioso. Nos decía la responsable de Sanidad, decía, vamos a ver, yo he estado en una reunión de alcaldes de municipios, de la Asociación Española de Municipios y tal y cual. ¿Y sabe lo que se palpa allí? Y digo, no, pues si no me lo dices. Y dice, pues mira, lo que se palpa es, yo como alcalde que soy, dice, no voy a aplicar absolutamente nada de lo que me estás diciendo hasta que no se me demuestre que en mi municipio la incidencia de cáncer de pulmón es 3 veces mayor que la media nacional. Y dice, ¿y tú, Carlos, le contestaste, no? Y dice, no, se parece muy razonable. Muy bien. Luego la vacuna de la gripe la podíamos imprimir, pero nos ahorramos un montón de miles de millones. Porque habría que demostrar que cuando que damos las vacunas de la gripe de prevención para reducir en 3 veces más las... ¿Y quién ha demostrado eso? Es que confunden la prevención con lo que es el sentido común. Bueno, pues ese es el problema que vamos a tener. Entonces, nada, tira. Tira, no, que... Bueno, entonces, aquí, lo más curioso, lo más relevante, pues que en España, hacer no hacemos, pero legislación tenemos. Poca. En el caso del radón no hay código técnico, bien. Pero fijaros, tenemos... Esta directiva que sale ahora era el recuerdo de otra directiva anterior que había que haber aplicado, que estuvo 10 años, o sea, en la historia de todo esto, todo empezó, como dice Piqué, ¿no? Todo empezó con el cumpleaños de Ronaldo, pues aquí todo empezó con una directiva del año 96, que se metió en España en el boletín, porque era obligatorio, porque si no te sancionan, en el 2001. Se metió eso, pero nunca se cumplió. Como nunca se cumplió, a alguien del ministerio le debió dar mucha vergüenza decir, oye, que esto no se cumple, que no se está analizando ni el radón en cuevas, ni en minas, ni en lugares de trabajo subterráneos, que esto es un desastre, que no se está haciendo nada. Bueno, pues les dieron tanta vergüenza que sacaron otro en el 2010, 9 años después, anulando lo anterior y diciendo, oye, que sí, que hay que hacer ahora esto, que hay que hacer que nos viene. Y entonces lo que sacan es una IS-33 también en boletín que dice que tienes que medir en todos esos sitios, pero que ahora el responsable, fíjate, 11 años después se dan cuenta de que el responsable de que se hagan esas medidas es el contractor, que era lo que aparecía en la versión original europea. Es decir, el dueño de la empresa, en nuestro caso funcionarios, nuestra empresa. ¿Y quién es nuestra empresa? Por la universidad, el otro será el ministerio, el otro. Es responsable de informarnos sobre los riesgos que corremos sobre la exposición al radón. Es decir, un señor que tiene una empresa de albañiles le tiene que decir, mira, tienes el casco, esto es para esto es para él. Le tiene que informar los riesgos que está corriendo como consecuencia de trabajar en una obra. Ese es el titular. El titular es responsable de eso. Bueno, pues al ser el titular, lo que
descargas la responsabilidad en él y punto. ¿Que no lo quieres hacer? Ah, no lo hagas, pero yo ya te lo he dicho. Bueno, pues tardamos 11 años en llegar a esa conclusión que venía clarísimamente en la directiva. Bueno, esta instrucción que está también en boletín habla de esto, habla de que dices, oye, que yo, si tú estás en un puesto de trabajo y resulta que tienes menos de 600, olvídate, olvídate. Pero si estás en el intervalo 600.000, míralo un poco mejor, por favor. Pero es que si estás más de 1.000, toma medidas. Toma medidas. Tienes que hacer algo. Algo. Y si no lo haces, es tu responsabilidad. Vamos a ver. Esto en Estados Unidos se ha resuelto muy fácil. Que es el abogado que va a comisión. Punto. El abogado que va a comisión es el que dice, ¿cómo? ¿Tú dónde trabajabas? ¿En la mina? ¿De dónde? ¿Y de qué se ha muerto el...? Bueno, no habla con la se ha muerto. ¿Y de qué se ha muerto? De cáncer de pulmón. Ah, pues yo lo llevaría al caso. ¿Por qué? Pues porque vamos a denunciar a la empresa. ¿A qué empresa? A donde estuvo trabajando el padre durante 35 años y puede ocurrir que el radón haya sido el responsable del cáncer de pulmón. El juez que se sienta en una mesa va a entrar en si la muerte del cáncer de pulmón fue por el radón. No, nunca entra en esa disquisición. Lo que entra es si ese trabajador fue informado por su empresa de los riesgos que corría cuando estaba comiendo, cuando estaba trabajando, cuando estaba lavando. Y eso está ganado. Y eso está ganado. Eso es muy fácil de ganar. Eso en Estados Unidos es el día a día. Aquí han empezado ahora con lo de las cláusulas suelo y tal. Oye, yo te lo voy gratis, venga, y si ganamos, el 10% para el gabinete. Eso todavía no ha entrado en el radar. Pues eso todavía no ha entrado en el radar. Pero probablemente, y para mí, en mi opinión, desgraciadamente, ese podría ser una salida para ponerse las pilas a toda esta gente. Es decir, oye, por ejemplo, todos recordáis el caso de la mina de uranio de Andújar. En Andújar hay había una fabricación del mineral que venía de las minas de uranio. Lo bajaban a Andújar y en Andújar procesaban el uranio de la mina. Bueno, pues murió mucha gente allí, Y ha habido durante 40, 50 años, la gente ha estado protestando, mirando, con reivindicaciones, patatín, patatín. Al final han ganado. Los muertos están. Pero han ganado, ¿por qué? Porque el juez ha dictaminado que había una responsabilidad subsidiaria de la empresa, de la administración y de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque los señores comían encima de los bidones de uranio, se lavaban con agua y no sé qué, y dices, ¿seguro que los jefes de por allí les habían dicho que no se podía hacer? Seguro. ¿Me puedes enseñar el papel donde estaba? No, no está. Pues entonces ustedes lo hicieron mal. Y finalmente, esa es la conclusión. Desgraciadamente, la vía jurídica algunas veces pone las pilas a los que no quieren ponérsela de manera natural. Ya acaba. Esto es el mapa como está. España está dividida para seguir el cumplimiento europeo en cuadrículas 10 por 10 kilómetros cuadrados y tenemos un total de 9.000 medidas en todo España. 9.000. Igual ahora con las que vais a incorporar vosotros y tal, podemos llegar a los 10.000. Habrá que hacer un homenaje y ya está. Digo que habrá que hacer un homenaje porque cuando nosotros empezamos hace muchos años, empezamos a la vez que los ingleses. Yo siempre cuento la misma anécdota. John Miles, que ahora está ya retirado, que me está esperando para que me retire yo. Entonces dices, John Miles empezó a la vez que tú en Inglaterra y nosotros en España. Nosotros nos hemos quedado en todo este tiempo en 10.000 medidas, pongamos 10.000, él tiene 600.000. 600.000. Se dice, ¿cómo ha sido posible? Os lo cuento al final. ¿Cómo ha sido posible que el gobierno haya sido tan inteligente de poder medir 600.000? Y digo el gobierno tan inteligente. Os lo explico al final, porque si no igual nos vamos. Esta es la casuca, nuestro nicho, que esta va a servir de modelo para dar cursos, para ensayar medidas de remedio, para estudiar y todas estas cosas. Es una buena construcción. Esto es lo de Borja, esto es eso. Todo lo que aprendimos aquí, con Borja y demás, Carlos, otro compañero que está, le sirvió para que le diesen un proyecto de la Comunidad Europea en Rumanía. Y entonces aplicamos todo nuestro conocimiento, no en España, porque no había proyecto, pero sí en Rumanía. Entonces, un proyecto súper maravilloso, de un presupuesto súper maravilloso, del cual no vimos nada,
porque los rumanos cuando les dan proyecto lo gestionan ellos. Tú eres el director, que es Carlos, y entonces le pagan los viajes, la historia. Estaría bueno que encima no le tuviese que pagarse el viaje, pero claro, puede tener a 30 personas contratadas a su alrededor, pero no hay ni un duro de transferencia a nuestra universidad. Bien, ahora le han dado otro proyecto, porque claro, como lo hace bien, pues entonces le han dado otro proyecto. Y dices, joder, ¿cómo sigue? ¿Cómo es así? Bueno, se ha casado con una rumana, lo cual compensa el proyecto. Y dices, bueno, pues ya está, ya más o menos hemos sacado algún beneficio, hombre. Y además es feliz, pues ya pues hace lo que quiere. Y ya está. Y entonces, esta parte, esto es el reto de futuro. Bueno, esto es muy curioso, porque esto es cuando la conferencia no es en Canarias, sino esto es cuando hablan y dices, joder, es que esto, fíjate. Bueno, pues había una cosa que se llamaba, los más jóvenes no lo han conocido, pero los más mayores sí, era que era el suplemento científico del ABC en nuestra época. Era muy bueno, se ha perdido, ya no hay. Pues entonces en el suplemento salía esta historia, y aquí estamos hablando, abajo lo pone 1996. 1996. Entonces cuando alguien te dice, es que es la primera vez que oigo hablar de eso del radón, y dices, vale, deja. Pero seguro que has oído hablar de Di Stefano, ¿no? Y dices, vale, bien, pues sí, ya está. Bueno, y esto es lo mismo, cuando en la Serra alguien te dice, es que esto no es que, miras a la derecha y dices, mira, esto es del 2009, 9 y 8, 17, o sea, no me vengas aquí como arquitecto de un municipio que estás en la Sierra diciendo que no sabes nada de qué es eso del radón, es que nunca nadie, bueno, hombre, será que es que no estás en otras cosas, no digo yo que, nada. Bueno, y esto nada, estos son mapas de incidencia de radón, donde está el pulmón, y ahora os cuento la inversión esa, bueno, esto es la prevención, que se supone que cuando hay un accidente, en este caso el accidente es que te mueras de cáncer de pulmón, pero si hay un accidente de avión, un accidente de coche, se estudian todas las causas para tratar de ver y dice, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha fallado el motor? ¿Ha fallado la hélice? ¿Ha fallado...? Bien. Bueno, pues entonces en el cáncer de pulmón se estudia todo. Se estudia si había contaminación ambiental, si dónde trabajabas, si fumabas, si bebías, si de todo, menos radón. Entonces, hace muchos años nosotros propusimos a nuestro Ministerio de Sanidad local, ese que pone la versión de ventilar diariamente, pues le dijimos, era otro gobierno, con lo cual esto no depende de los gobiernos, o sea que va bien. Le dijimos, oye, ¿por qué no de todos los cánceres de pulmón que hay en Cantabria les damos un botecito y les medimos radón en su casa? ¿Para qué? Pues simplemente, mira, como prevención, para que él, antes de que se muera, mida y se vaya para el otro mundo, entre comillas, desgraciadamente, sabiendo que deja a la familia y dice, no tiene nada que ver con el radón. Y si tiene mucho radón, por si acaso, se lo quitamos. Es una cosa de sentido común, de esto de prevención elemental, de no sé qué, de no te pintes la cara con no sé qué, porque no... Bueno, pues nos dijeron que eso no se puede hacer, que era una cosa... Costo, 2.000 euros. Costo, 2.000 euros. Costo de un cáncer de pulmón, 400.000 euros en media. Por favor, o sea, es que estamos locos, es que algunas veces uno tiene la sensación de que estamos absolutamente idos. Y bueno, y esta es la última parte que 2 minutos yo lo cuento. Bueno, que se ha cambiado y queda. Conclusión, ¿es un problema de salud pública? No lo decimos nosotros, lo dice la OMS. Es un problema de salud pública. Además, que a medida que se investigue más, se va a relacionar con más cosas. Con linfomas infantiles, con EPOC, con muchas otras enfermedades, en todas aquellas que haya un sentido común que lo justifique, una hipótesis científica que lo justifique. Pero es que el radón es un motor económico. Y yo le contaba ayer a Borja que igual es por aquí por donde tenemos que ir. Y es por donde fueron los ingleses, que a mí no me gustaba, pero claro, a medida que te vas haciendo mayor vas viendo que dices, bueno, si no das una piedra, y quieres proteger la salud, y quieres proteger de lo que sea, y no te hacen caso, pues igual resulta que por el otro lado te hacen un poco más de caso. No a mí, a los que estamos, digamos que considero Grupo Radón el nuestro y Grupo Radón todos los pocos que estamos metidos en la historia. Vamos a ver, en España, 200.000 viviendas superan el límite de 300 becquerelios metro cúbico que va a proponer la directiva, a partir de la cual, nivel de referencia, a partir de la cual algo habría que hacer. 200.000 viviendas, ¿vale? Bueno, imaginémonos que un gobierno inteligente en general, ojo, cuando digo gobierno inteligente no hablo de gobierno central, hablo de gobierno autonómico, incluso municipal. O sea, que vamos a repartir las responsabilidades en todos. De los 200.000 reparto yo 200.000 detectores. En esas zonas donde yo sé que hay una probabilidad muy alta de que tenga niveles elevados, los mapas de potenciales elevados. Si yo saco a licitación 200.000 si yo saco a licitación 200.000 detectores,
una medida de radón más o menos puede Una costar. medida de radón más o menos puede costar 40 o 50 euros. Está Más de eso la es un normal, más de eso es un robo. robo en el sentido de Robo en el sentido de hay que pagar, hay que pagar, se están vendiendo en la sierra 150. se están vendiendo en la sierra 150 euros. Entonces, resulta que de los 200.000 detectores, si nos saco de licitación me puedo gastar 5 euros por detector, seguro. Nosotros incluso que somos un laboratorio de medida, podríamos hasta entrar en la licitación. Es decir, que nos presentamos a la licitación. ¿Cuánto nos paga el gobierno? Por ahora vamos 1 millón de euros. 1 millón de euros. Ya tenemos 1 millón de euros tirados a la basura. Como el concepto de... Ya está. Ya está. 200.000. De los 200.000. 200.000 es muy De los probable 200.000 es muy probable que la mitad sean valores altos, más de ¿De 300. qué tipo de casas ¿De estamos qué hablando? tipo de casas Estamos hablando de Porque dentro de la crisis estamos hablando de casas con un poder adquisitivo medio, normal. No estamos hablando de jóvenes. Normal, que no estamos hablando de jóvenes, no afecta a los jóvenes, no afecta a la gente que está viviendo. Estamos hablando de gente No, que tiene su estamos hablando casita, de que gente tiene historia, que tiene su casita, que tiene su sueldo, historia, lo que sea, y que tiene su sueldo, su nómina. Si tiene su sueldo, su nómina y de Si eso, tiene su sueldo, su nómina y ¿cuánto de cuesta eso, quitar el radón de una casa? ¿cuánto cuesta quitar el radón de una Entre 2.000 casa? y 3.000 euros. Pues entre 2.000 y 3.000. ¿Vale? Más o menos. Hay casos más complicados. Más o menos. Hay casos más complicados como Que que más la encima borra, se te puede ir pero a más encima pues, Pero bueno, se te puede ir a normalmente en los casos Pero bueno, normalmente en los casos que se valían yo estoy en casas que valían 2 millones de euros, la casa. 2 millones de euros Sierra, la casita. con un ascensor para bajar 4 con un pisos ascensor para bajar 4 y el propietario diciendo diciendo qué faena, qué faena tener en el cuarto piso, que es donde vengo yo, y claro. consultado a tu arquitecto para que He te consultado a tu arquitecto para que te hiciese algo que no Bueno, es. sigo con el argumento. Bueno, pues sigo De con los el argumento. 200.000, De los yo voy a 200.000, encontrar en yo voy a 100.000, encontrar en 100.000 que da más de en 100.000 número que como da para más de hacerte pensar un que número te como tienes para que hacerte gastar pensar 2.000 que euros. te tienes que gastar Pues aquí 2.000 me euros. quitado. Venga, Venga, pues ya está. Venga, pues ¿Lo ya van a está. quitar los 100.000? No, hombre. ¿Lo van a quitar los 10.000? optimista No, hombre. Pongamos un ¿Qué 10%. optimista es? Pongamos un 10%. 10.000, ¿eh? Ya me he quedado en 10.000, 10.000. ¿eh? Ya me he ¿Cuánto quedado vale en 10 a 10.000. la 4? ¿Cuánto vale 10 a la 3 por 4? 10. Por 3 por 10. 3 por 10 a la 3. 3 por 10 a la 3. 30 millones de euros. 30 millones de euros. Esto es como lo de los coches, que ahí sí Esto que es lo como entiendo lo de los bien. coches, que ahí sí Por lo cada entiendo vez que bien. el Estado Por financia cada vez que el plan Estado PIB, financia el recoge plan 5 PIB, veces más de lo que recoge financia. 5 veces más de lo que impuestos financia. municipales, A través de el impuestos otro, la municipales, ITV, el otro, la ITV, luego es una buena inversión. Luego es Dice, una sí. buena inversión. Pero es que Dice, si yo sí. invertí 1 millón Pero es que si yo y me invertí están 1 millón, devolviendo 30 y en me qué? están En devolviendo actividad 30 económica. en actividad económica. Hay que crear empresas que quiten Hay que crear empresas que especializadas en eso. ¿Cuántos especializadas en arquitectos eso. hay parado mirando al ¿Cuántos aire? arquitectos hay parado mirando al ¿Tienen aire? idea de cuál va a ser su Ni futuro? puñetera idea de cuál va a ser su Coño, pues futuro. búscatelo. Coño, pues búscatelo. Emprendedores en todas las comunidades. Emprendedores, en todas las hay comunidades. cursos para no sé qué, emprendedores. Hay cursos para emprendedores. Chico, emprende. Chico, emprende. Estás bajando el paro. Estás bajando el paro. Estás empleando. Bajando el Creando paro. actividad Estás económica y estás creando cotizando a la actividad seguridad económica social. y estás cotizando a la seguridad social. Como motor Es un económico es un chollo. chollo. Como motor económico es un chollo. Pues, qué lástima que no haya un político Qué lástima que no haya un político que le Oye, mañana que diga, oye, mañana va a hablar con Jesús y tal, y hacemos alguna cosa relacionada con eso, porque es interesante. Claro es que es un motor de interesante. economía. Es un motor de la economía. En Inglaterra, los 600.000 se han Hay hecho más por de eso. 300 empresas. Hay más de 300 empresas dedicadas a la medida y el remedio de la Las 300 300 empresas no son empresas. Las 300 empresas no son empresas de 25 Pepe, obreros, Juan son y Pepe, Juan y... o sea, 3 o 4 obreros autónomos que se han 3 montado o 4 la historia. autónomos que se han montado la historia y dicen, Con 3 que hagan al mes estoy con 3 que arreglado. hagan al mes estoy arreglado. Yo no quiero ser millonario. Y eso genera otras sinergias. Y eso genera otras sinergias en arquitectos, en geólogos, en el otro, en el otro. A mí no me gusta mucho este Bueno, camino. a mí no me gusta mucho este camino, pero bueno, ya que ahora te da poco, pues nada, te puedes permitir decir, pues si es que vamos a ver si hablamos de dinero, o sea que estamos hablando de dinero, vamos a hablar de dinero. Y nada, oye, que muchas gracias y que hay una página www.elradón.com, que es nuestra página, o si os metéis en Google, cuando apretáis el Radón España, pues sale la página nuestra, por antigüedad suele salir de las primeras, con lo cual allí sí que hay una actualidad muy grande sobre los temas que hay, y esta charla y otras, hay jornadas, hay presentaciones, o sea que si queréis estar enterados de esto, pues más
Esta es una asociación europea que fundamos desde España, que ahora ya está creciendo en Europa y bueno, y ahí estamos, ahí estamos. Esta es nuestra página, esta es radon.com y nada, bueno, pues tenéis ahí la copia si quieres o perfecto. Se queda en el ordenador como están las dos. Bueno, la otra... ¿La copiaste? ¿Sí? Sí, las puse en el escritorio. Perfecto. Mira, mira si está. Mira, espera, salte, espera, escape. Las Palmas Radón. Perfecto. Y te he puesto otra para que sepas cómo se llama, 23 de mayo. Una que llamas 23 de mayo. Mira, ¿ves? ¿Hay una de 23 de mayo? No, a ver, no. ¿Quieres que te pase el pincho con la charla? Pues sí, me ha dicho Pon la gente. Pues ahora te la pongo aquí. Pon el 23 de mayo, se llama 23 de mayo. Aquí, pues abajo. Voy a llamar. Sí, es el 23 de mayo. ¿23 con número o con...? Sí, con 23 de mayo. Ya ha pasado, esta. Esta es la que vamos a dar o sea, la que va punto por punto de la directiva y esa puede ser interesante. Esas dos. Pues nada, lo quitamos. Pues toma, vamos a cargar esta también. Pincho. Yo como la he usado desde aquí, la he retirado y Sí, no lo se mismo puede que grabar. yo con la mía, pero así la ponemos ahora en La pones ahí en la página web del departamento. Eso es. A ver, vamos a ver, es algo de... Aquí, perdón, la Luego de fastidiar, que cuando decimos a los chicos, luego en casa ya está especial. Bueno, chicos. Vale. Mira, nos han dejado porque queréis ponerla ¿queréis ponerlas en la página de institucional de la escuela o algo así, las presentaciones? Pero guárdalas en, ¿La guardo en pendrive? en pendrive porque aquí cuando se apague se borra y luego me las pasas. Claro. De Sí, lo todas tenéis formas, como están- automatizado, que se están apaga y grabadas. se... Sí, porque si no cada vez que Claro, que se viene va un llenando profesor, se va llenando, de cosillas, sí. se quitan. Claro, muy bien. Mira, voy a mi despacho a coger el bolso Sí. y para arrancar. Para arriba, que Esta tenemos gente- reservado a las 2:15. Vale, porque esta gente luego tiene el aeropuerto. ¿Qué pasa, chicos? Porque me ha gustado mucho Vamos. comunicador fantástico. Sí, fantástico. Me han gustado mucho los dos, pero los dos. Pero sí, que me da pena que no haya más gente porque lo hubiera gustado. Tú te dejas, tú me dices cuando salga el código técnico, tú te vas a empezar a pedir. No, de todas maneras ya tenemos que convocar a nivel de colegios profesionales y de la Al colegio. universidad. Pero se lo podéis llamar después, Hay ¿no? que mandar a él. Si enlazamos con esta gente y ya podemos tirar de ello. Bueno, voy arriba para bajar. A ver de qué. Para no entretenerme. Mira a ver si te cabe ahí. Vale, perfecto. Espérate, entonces te dejo la mía también. Claro, la mía te la voy a último momento. Sí. La mía es la de los Que nadie-